Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre uno de los cambios más importantes que nos estaría llegando para el año 2023 y muchos deben estar preparándose para esto. Pues el Seguro Social ya anunció oficialmente que estaría aumentando el monto del crédito laboral a $1,640. ¿Cómo es que esto podría afectar sus beneficios de jubilación? Pues la Administración del Seguro Social ya ha anunciado oficialmente los cambios para el 2023, y entre ellos está incluido algo muy importante, que es el aumento del valor de un crédito de trabajo de 1.510 a $1,640. También estaremos hablando sobre un crédito fiscal, quienes califican para pagos directos de casi $7,000. Según una investigación realizada por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, 2 millones de familias son elegibles para lo que sería un crédito fiscal con pagos directos de casi $7,000. Vea si usted califica para estos pagos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que es muy interesante. Según la Administración del Seguro Social, los créditos de trabajo son considerados bloques de construcción, los cuales la agencia utiliza para averiguar si es que usted ha trabajado lo suficiente para calificar ante los beneficios del Seguro Social. Si usted deja de trabajar antes de obtener los suficientes créditos para calificar a los beneficios, cualquier crédito que haya obtenido va a permanecer en su registro. Esto significa que si elige volver a trabajar, puede agregar más a sus créditos existentes para calificar y obviamente hasta aumentar sus beneficios. Los créditos se basan en sus ingresos durante todo el año. Si trabaja y paga impuestos del Seguro Social, pues puede obtener hasta 4 créditos por año. Para el 2023, debe ganar $1,640 para obtener un crédito del Seguro Social o Medicare y un total de $6,560 para obtener lo que sería el máximo, que son 4 créditos al año. No importa cuán altas sean sus ganancias en ese año, no puede obtener más de 4 créditos en un solo año. Para calificar para los beneficios del Seguro Social debe acumular al menos 40 créditos. Sin embargo, la cantidad de créditos que gana no afecta la cantidad de beneficios que recibe. Sus ganancias promedio durante sus años de trabajo determinan lo que es el monto de su pago mensual del Seguro Social, una vez que usted comienza a cobrar sus beneficios. Pero los trabajadores podrían estar menos satisfechos con alguno de los cambios que el gobierno ha hecho al Seguro Social para el próximo año, pues hay reglas en particular que podría hacer que sea más difícil poder calificar para los beneficios. Entonces, esto es lo que usted necesita saber. Hablaremos de 3 puntos muy importantes. Para empezar, que tienes que ganarte tus beneficios del Seguro Social. ¿A quiénes esto estaría afectando este cambio drástico? Y por último, ¿qué pasa si es que usted se jubila sin tener los 40 créditos? Pues para empezar, se vuelve elegible para el Seguro Social, obviamente pagando sus impuestos sobre sus ingresos durante sus años de trabajo. Al hacer esto, gana los créditos del Seguro Social. Como ya le mencionamos, debe tener 40 créditos para ser elegibles una vez que usted cumpla 62 años. La definición de un crédito del Seguro Social cambia prácticamente cada año. Por ejemplo, en este 2022, 1.510 en ganancias cuentan como un crédito. En el 2023 será la cantidad de 1.640. Hablamos de un aumento de $130 que sí es bastante significativo. En la última década, el aumento típico fue de $40 hasta $60 por año. Solo se le permite ganar 4 créditos por año. Entonces, este 2023 deberá ganar al menos $6,560. ¿A quiénes afectaría este cambio? Los requisitos de ingresos más altos para los créditos del Seguro Social solo afectan si usted no ha obtenido los 40 créditos que necesita para poder calificar para los beneficios. Dado que el monto del crédito del Seguro Social alcanzaría un máximo histórico en este 2023, es seguro decir que si ha ganado al menos $6,560
en al menos 10 años, pues usted ha hecho lo suficiente para calificar para los beneficios de jubilación. Obviamente, si usted no está seguro de ser elegible, puede averiguarlo creando una cuenta en el sitio My Social Security. Cuando configure una cuenta por primera vez, tendrá que responder algunas preguntas de verificación de identidad, para que obviamente usted pueda demostrar que es usted y que no es un ladrón de identidad, que esto se ve muchas veces. Pero en futuros intentos de inicio de sesión, solo puede usar un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que su cuenta esté configurada, puede ver todo tipo de información sobre su futuro beneficio del Seguro Social, incluso si ha obtenido suficientes créditos para calificar, y si no lo ha hecho, le dirá cuánto es lo que usted debe ganar para así poder hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa si usted se jubila sin tener los 40 créditos? Aún así puede ser elegible para un beneficio de seguro social conyugal. Si no gana 40 créditos de trabajo, sin embargo su cónyuge debe haber trabajado lo suficiente para poder calificar para el seguro social, para que así usted pueda hacer esto. Un beneficio conyugal vale hasta la mitad del beneficio de su pareja en plena edad de jubilación, pero no puede reclamar este beneficio hasta que su cónyuge se haya inscrito en el seguro social. Si no está casado, no podrá reclamar el seguro social cuando se jubile. Por lo tanto, es mejor permanecer en la fuerza laboral un tiempo más, si es que usted puede, hasta llegar a los 40 créditos. Y obviamente trabajar incluso más tiempo no es una mala idea. Cuanto más dinero pague impuestos del seguro social, mayor será su beneficio en el futuro. Ahora hablaremos sobre el crédito fiscal, quienes califican para pagos directos de casi $7,000. Según una investigación realizada por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, estamos hablando de 2 millones de familias que prácticamente son elegibles para poder obtener este crédito fiscal con pagos directos que son de casi $7,000. Karen Campbell, gerente general seniors de Jackson Hewitt Tax Service, afirmó por medio de Noticias Centrales de Texas que una de 4 familias militares califica para el crédito por ingreso de trabajo o también para el crédito tributario por hijos, para el crédito por ingreso del trabajo, que en realidad podrían calificar para casi $7,000. Sin embargo, tenga en cuenta que esto prácticamente está destinado a ayudar a los contribuyentes de bajos ingresos en general, no solo a las familias militares, quienes podrían ser elegibles para este tipo de pagos. Según el IRS, debe ganar al menos $57,414 al año para poder calificar. Además, el gobierno informó que en el 2020, 25 millones de trabajadores recibieron estos beneficios por un total de casi $60,000 millones. Si su ingreso anual es inferior a los $200,000 anuales en este 2022, los contribuyentes solteros son elegibles para lo que sería el pago máximo de hasta $2,000 por niño. Si el ingreso anual de un declarante en conjunto es inferior a los $400,000 anuales, entonces usted es elegible para el crédito completo. El aumento del crédito fiscal de $3,600, que eso era algo temporal, ya ha vencido, por lo que el monto es diferente al del 2021. Se deben presentar declaraciones de impuestos para poder reclamar los créditos fiscales. Los veteranos y sus familias pueden ser elegibles para lo que serían exenciones de impuestos adicionales en algunos estados. Los veteranos de Carolina del Norte que sirvieron durante 20 años o más, o que fueron dados de alta médicamente, no tienen que pagar impuestos estatales sobre la renta en sus pensiones militares. Luego tenemos, por ejemplo, en Nuevo México, donde las personas que quedan discapacitadas como resultado de su servicio están completamente exentas del pago de impuestos sobre la propiedad. Además, también tenemos en el estado de Iowa, donde se otorga una reducción en la taxación del valor de la vivienda de $1,852 a los veteranos que lucharon en una guerra o por lo menos durante 18 meses durante un tiempo de paz, lo cual reduce la carga de impuestos a la propiedad.